El timbre sonó justo cuando el sol de la tarde se filtraba por los ventanales de mi sala, pintando el costoso parqué con vetas doradas. Fue un sonido tan ajeno, tan discordante en la sinfonía de paz que había construido para mí, que por un instante pensé que lo había imaginado. Hacía años que nadie llegaba a mi puerta sin anunciarse. Me levanté del sillón de terciopelo donde leía, dejando el libro abierto sobre la mesita de caoba, y caminé lentamente hacia la entrada. El corazón, ese viejo músculo traidor, comenzó a latir con una premonición que intenté ignorar. Al abrir la pesada puerta de madera, el aire se escapó de mis pulmones. Allí estaban, como dos fantasmas surgidos de un pasado que yo había enterrado bajo capas de silencio y dolor. Mi hijo, Alfredo, y su esposa, Patricia. 20 años. 20 años de cumpleaños sin llamada, de navidades en soledad, de una ausencia tan profunda que se había convertido en parte de mi ser. Y ahora estaban en el umbral de mi nueva vida, mirándome con una mezcla de sorpresa y una avidez que no supieron ocultar. La expresión en el rostro de Patricia fue lo primero que noté. Sus ojos, afilados y calculadores, barrieron el vestíbulo, tasando cada objeto, desde el jarrón de cristal de Murano hasta la lámpara de araña que colgaba del techo alto. No había en ella ni una pizca de arrepentimiento, ni un atisbo del cariño que una nuera debería sentir, solo una fría evaluación. Alfredo, a su lado, parecía una versión desgastada del joven que recordaba. Tenía los hombros caídos, la mirada esquiva, prisionero de la voluntad de la mujer que lo había alejado de mí. «¿Mamá?», dijo, y la palabra sonó extraña, como una prenda que ya no le ajustaba. No me abrazaron, no hubo un gesto de afecto. Simplemente entraron, como si tuvieran derecho, como si esos 20 años de abandono no fueran más que un breve paréntesis, un malentendido sin importancia, que ahora, por alguna razón que yo aún desconocía, habían decidido convenientemente olvidar. Los conduje al salón, el mismo que minutos antes era mi santuario, y que ahora se sentía profanado por su presencia. Se sentaron en el sofá de cuero blanco, demasiado erguidos, incómodos en medio de una opulencia que evidentemente no esperaban. El silencio se estiró entre nosotros, tenso y pesado. Fue Patricia quien lo rompió, con esa voz untuosa que siempre había detestado. «Vaya, mamá, te ha ido bien», dijo, y el mamá sonó a burla, a una formalidad vacía. Su mirada recorrió de nuevo la estancia, deteniéndose en el cuadro que colgaba sobre la chimenea, una obra de un artista cotizado. Yo no respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que esa prosperidad la había construido sobre los cimientos de su desprecio? ¿Que cada objeto de lujo era un ladrillo más en el muro que levanté para protegerme de su recuerdo? Alfredo carraspeó, por fin, y sus ojos encontraron los míos por un segundo. «Necesitamos hablar contigo. Es importante», murmuró, y en su tono no había la urgencia de una reconciliación, sino la ansiedad de quien viene a pedir, a exigir. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda, la certeza de que no estaban allí por mí. Entonces soltaron la bomba, sin preámbulos, sin un ápice de vergüenza. El negocio de Alfredo, una consultora que habían montado con ínfulas de grandeza, estaba al borde de la quiebra. Las deudas los ahogaban, los acreedores los acosaban, y su solución, su plan maestro, era yo. Patricia, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, expuso su petición como si fuera la cosa más razonable del mundo. Querían que les cediera esta casa, mi casa, el hogar que había diseñado como mi fortaleza, mi refugio final. No solo eso, necesitaban que financiara desde cero una nueva idea brillante que Alfredo tenía, una inversión de alto riesgo sin garantía alguna. Me quedé sin aliento, observándolos. La magnitud de su descaro era tan vasta, tan monumental, que superaba cualquier dolor que me hubieran causado antes. No habían venido a recuperar a una madre, sino a reclamar un cajero automático que creían les pertenecía por derecho de sangre. Mientras Patricia detallaba su plan con un entusiasmo febril, enumerando las ventajas que tendrían viviendo en mi casa, en mi vida, yo me desconecté de sus palabras. Mi mente viajó hacia atrás, a las noches en vela cosiendo para pagarle la universidad, a la venta del único anillo de mi abuela para comprarle su primer traje elegante.
Todos esos sacrificios, todas esas renuncias, se agolparon en mi garganta como un nudo amargo. ¿Y todo? ¿Para qué? Para que 2 décadas después, el hijo por el que di mi existencia entera apareciera con su esposa, para despojarme de lo único que era verdaderamente mío, mi paz, mi dignidad. La humillación fue una ola helada que me cubrió por completo. No era solo el pedido absurdo, era la absoluta certeza de que, para ellos, yo no era una persona. Era un recurso, una última opción en su lista de soluciones desesperadas, una herramienta que habían guardado en un cajón y que ahora, al necesitarla, esperaban encontrar intacta y dispuesta a servir. Sentí como una calma gélida se instalaba en mi pecho, desplazando el dolor inicial. Los miré. Realmente los miré por primera vez en 20 años. Y ya no vi a mi hijo, ni a la mujer que se lo llevó. Vi a 2 extraños, 2 depredadores que habían olfateado una presa y habían venido a reclamarla. Habían subestimado algo fundamental. Creían encontrar a la misma mujer sumisa y abnegada que habían descartado por no ser lo suficientemente sofisticada para su círculo social. No tenían idea de en quién me había convertido en su ausencia. No sabían de la fortaleza que se forja en la soledad, de la sabiduría que nace de las cicatrices. Mi silencio los desconcertó. Alfredo me miraba con una creciente impaciencia, mientras Patricia mantenía su sonrisa postiza, aunque sus ojos ya delataban una fisura de duda. Esperaban una respuesta inmediata, una capitulación emocional. Pero yo ya no era esa mujer. Una fuerza que no sabía que poseía surgió desde lo más profundo de mi ser. Los observé con una serenidad que los desarmó por completo. Ellos creían tener el poder, el del vínculo filial que pensaban podían activar a conveniencia. Pero el verdadero poder, en esa sala, lo tenía yo. Un poder silencioso, forjado en años de trabajo duro y decisiones inteligentes. Un poder que ellos desconocían por completo. Mientras me pedían que les entregara mi futuro, yo pensaba en el pasado, en un pequeño terreno rural que mi difunto esposo me había dejado. Una herencia que todos consideraron inútil. Ese terreno, esa pieza olvidada de mi historia, era la clave de todo. Era el secreto que me había permitido construir esta vida que ahora codiciaban. Y ellos, en su arrogancia, no tenían la menor idea de la tormenta que su codicia estaba a punto de desatar. Asentí lentamente, no a su petición, sino a una decisión que acababa de tomar en las profundidades de mi alma herida. Necesito tiempo para pensar en una propuesta tan generosa, dije, y mi voz sonó firme, controlada, sin un temblor. Los invito a cenar la próxima semana. El sábado tendré una respuesta definitiva para ustedes. La sorpresa en sus rostros fue casi cómica. Esperaban lágrimas, ruegos o una rendición inmediata. En su lugar, encontraron una mujer de negocios, aplazando una decisión. Patricia intercambió una mirada triunfante con Alfredo, convencida de que su plan había funcionado, de que me tenían acorralada. No podían estar más equivocados. No era una cena de negociación lo que les estaba ofreciendo. Era una cita con la verdad. Una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo y que, finalmente, iba a salir a la luz en mis propios términos. Y sabía, con una certeza absoluta, que esa cena cambiaría sus vidas para siempre. Pero no de la forma que ellos esperaban. Permítanme que me presente como es debido, más allá de la mujer a la que acaban de ver con el corazón hecho pedazos en el umbral de su propia casa. Mi nombre es María Lucía Valdivia, viuda de Ibáñez. Tengo 68 años, aunque les aseguro que el alma a veces se siente mucho más antigua, cargada de inviernos que no se cuentan en el calendario. Llevo más de 25 años sola, desde que mi amado esposo, Ricardo, se fue de este mundo demasiado pronto, dejándome con un hijo adolescente y un futuro incierto. Hoy, como han podido adivinar por la indiscreta mirada de mi nuera, vivo en una situación desahogada, cómoda, podría decirse que lujosa. Pero no se equivoquen, cada centímetro de esta casa, cada libro en mis estanterías, cada flor en mi jardín, no es fruto de la suerte, sino de una vida de silencios, de trabajo y, sobre todo, de una soledad que aprendí a transformar en fortaleza. Esta serenidad que proyecto es mi mayor logro,
una armadura pulida a base de lágrimas y esfuerzo. Mi vida no siempre fue así. Crecí en un barrio humilde, donde el olor a pan recién hecho se mezclaba con el del asfalto caliente en verano. Fui una mujer, sencilla, de manos ásperas y sueños modestos. Mi universo entero giraba en torno a mi familia. Primero, mis padres, luego, Ricardo. Y finalmente, de una forma total y absorbente, mi hijo Alfredo. Él fue mi sol, el centro de mi galaxia. Tras la muerte de Ricardo, esa devoción se intensificó hasta convertirse en la única razón de mi existencia. Mi identidad se fusionó con la de la madre de Alfredo. Era la que cosía sus iniciales en los uniformes del colegio, la que pasaba noches en blanco a su lado cuando tenía fiebre, la que aplaudía más fuerte en cada uno de sus pequeños logros. Me anulé a mí misma para que él pudiera brillar, creyendo, en mi inocencia, que ese era el sacrificio más puro del amor maternal. No me di cuenta de que, al entregarle todo, no le enseñé el valor de nada. Hoy mis días transcurren en una cadencia tranquila, una rutina que he diseñado meticulosamente para mantener a raya los fantasmas. Me levanto con el sol y mi primer saludo es para mis orquídeas. Hablo con ellas, les cuento mis cuitas, y ellas me responden con la belleza silenciosa de sus flores. El jardín es mi terapia, un lugar donde puedo plantar, cuidar y ver crecer algo que no me abandonará. Las tardes las dedico a la lectura, junto a la chimenea en invierno o en el porche en verano. Los libros son mis compañeros más fieles. Me transportan a otros mundos, me prestan las vidas de otros para olvidar por un rato el vacío de la mía. Es una existencia pacífica, sí, pero no se confundan. Esta paz es el resultado de una guerra, una batalla librada en mi interior para reconstruirme pieza por pieza después de que mi propio hijo me hiciera sentir que yo no era suficiente, que mi amor sencillo y sin adornos era un estorbo para su nueva vida. Mi mayor vulnerabilidad, la grieta en mi armadura, sigue siendo esa, la memoria de la familia que perdí, o más bien, la familia que me fue arrebatada por la ambición. A veces, en el silencio de la noche, el eco de la risa de un Alfredo niño resuena en los pasillos de esta casa inmensa y me pregunto en qué momento exacto lo perdí. ¿Fue cuando conoció a Patricia? ¿O fue mucho antes, cuando mi propio sacrificio le hizo creer que el mundo y yo le debíamos todo? Esta herida, aunque cicatrizada, todavía duele cuando el tiempo es húmedo, cuando una fecha señalada se acerca. He aprendido a vivir con ella, a llevarla como se lleva una vieja lesión de guerra, pero su visita la ha reabierto de par en par, ha echado sal en la cicatriz, y ahora el dolor es fresco, agudo, recordándome que hay lazos que, aunque se corten, siguen sangrando por dentro. Sin embargo, debajo de esta capa de melancolía, existe una fuerza que ni yo misma conocía hasta hace poco. Es la fuerza de la resiliencia, la que teje una nueva piel sobre la carne viva. La soledad, que al principio fue mi enemiga, se convirtió en mi maestra. Me enseñó a escucharme, a valorar mi propia compañía, a descubrir que dentro de mí había una mujer con gustos, opiniones y un criterio para los negocios que había mantenido dormido durante décadas. Fue en el vacío de su ausencia donde encontré mi propia voz. Aprendí sobre inversiones, sobre arte, sobre cómo hacer que el legado de mi esposo floreciera de una manera que ni él mismo habría soñado. Esta fortaleza no es agresiva, no busca revancha, es una fuerza tranquila, una dignidad inquebrantable que nace de saber quién eres cuando no hay nadie más a tu alrededor para definírtelo. Es la serenidad de quien ha tocado fondo y ha usado ese mismo fondo para impulsarse hacia la superficie. Me considero una mujer observadora. He pasado tantos años en silencio, escuchando más que hablando, que he desarrollado una habilidad para leer a las personas, para ver más allá de las máscaras que llevan puestas. Vi la codicia en los ojos de Patricia desde el primer día que la conocí, una avidez disfrazada de encanto que a mi hijo, cegado por el enamoramiento, le pasó desapercibida. Vi la debilidad en Alfredo, esa necesidad de aprobación que lo hacía tan vulnerable a la manipulación. Intenté advertirle, con la torpeza del amor maternal,
pero mis palabras fueron interpretadas como los celos de una suegra anticuada. Así que callé y observé, acumulando silencios, guardando mis percepciones para mí. Esta capacidad de análisis, de esperar el momento adecuado, es ahora una de mis herramientas más valiosas. Y ellos, en su arrogancia, siguen viéndome como la viejecita simple a la que pueden engañar fácilmente. No saben que llevo años estudiando cada uno de sus movimientos, aunque fuera desde la distancia. Físicamente el tiempo ha sido relativamente amable conmigo. Mi cabello es completamente blanco y lo llevo recogido en un moño sencillo. Mis manos, aunque cuidadas, aún conservan la memoria del trabajo duro. Visto con una elegancia sobria, prefiero la calidad a la ostentación, la comodidad a la moda. No encontrarán en mí grandes lujos personales, más allá de mis libros y mis flores. Mi verdadera fortuna no está en el banco, sino en la independencia que he conseguido. La libertad de no deberle nada a nadie, de no depender de la aprobación de otros para sentirme valiosa. Esta autosuficiencia es, quizás, lo que más les desconcierta a Alfredo y a Patricia. Esperaban encontrar a una anciana frágil y solitaria, desesperada por un poco de atención. Lo que han encontrado es a una mujer que es dueña absoluta de su vida. Y eso, para personas como ellos que solo entienden el lenguaje del control y la dependencia, es algo incomprensible y, sobre todo, amenazante. He cometido errores, por supuesto. Mi principal error fue amar demasiado, o más bien, de la manera equivocada. Creí que protegiendo a mi hijo de todas las dificultades de la vida, lo estaba ayudando, cuando en realidad le estaba robando la oportunidad de desarrollar su propio carácter, su propia columna vertebral. Le di tanto que nunca sintió la necesidad de ganarse nada por sí mismo, ni siquiera mi amor, que daba por sentado. Este reconocimiento no me exime del dolor, pero me da claridad. Entiendo mi parte de responsabilidad en la persona en la que Alfredo se ha convertido, pero su decisión de descartarme, de tratarme como un objeto caduco, fue enteramente suya, moldeada por la avaricia de su esposa. Y es esa decisión, y no mis errores pasados, la que ahora debe enfrentar sus consecuencias. El amor de una madre puede ser incondicional, pero el respeto y la dignidad no son negociables. Así que aquí estoy, a mis 68 años, en la encrucijada más importante de mi vida. Por un lado, el instinto maternal, esa voz ancestral que me susurra que perdone, que ayude a mi único hijo a pesar de todo. Por otro, la mujer en la que me he convertido, una mujer que ha aprendido a valorarse y que sabe que ceder a su chantaje emocional sería la traición definitiva a mí misma. La batalla se libra dentro de mí, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que la guerrera está ganando terreno. La decisión que tomaré en esa cena no será impulsiva, no estará dictada por el rencor. Será el resultado de 20 años de reflexión silenciosa, el acto final de una obra que ellos empezaron, pero que yo, María Lucía Valdivia, voy a terminar. Y lo haré con la cabeza bien alta, defendiendo el único territorio que me queda, mi propia dignidad. Y ahora que me conocen un poco mejor, que han visto la profundidad de esta herida, les pregunto, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían abierto la puerta a un pasado que solo les trajo dolor? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, saber que no estoy sola en este laberinto de emociones. Si quieren descubrir cómo termina esta historia, cómo una madre encuentra la forma de impartir la lección más difícil de todas, los invito a suscribirse y a acompañarme en este viaje. Juntos, exploraremos la delgada línea que separa el perdón de la justicia y el amor incondicional del respeto propio. Porque a veces, el acto de amor más grande es saber decir basta. Como les dije, mi familia es pequeña. Se reduce a un solo nombre. Alfredo, mi único hijo. Hoy tiene 45 años, una edad en la que un hombre ya debería ser el capitán de su propio barco. Pero él, me temo, nunca aprendió a navegar sin que alguien le soplara las velas. A su lado, o más bien, firmemente al timón de su vida, está su esposa, Patricia, de 43. Ellos son el epicentro de mi tormenta, los arquitectos de mi soledad. Verlos juntos en mi salón
Después de tanto tiempo, fue como contemplar una pintura que conozco de memoria. Alfredo con su postura encorvada, buscando siempre la aprobación en la mirada de su mujer. Y Patricia, erguida, con esa confianza depredadora de quien sabe que tiene el control absoluto. No son malos en el sentido cinematográfico del término. No son villanos de capa y espada. Son algo mucho más común y quizás por eso, más peligroso. Dos personas consumidas por una ambición que es más grande que su propia integridad, cuyo egoísmo ha erosionado cualquier atisbo de decencia o gratitud. Alfredo no siempre fue así. De niño era un sol, un chico cariñoso y sensible que me llenaba la casa de risas y dibujos pegados en la nevera. Era mi compañero, mi confidente tras la muerte de su padre. Crecimos juntos, en cierto modo. Yo aprendí a ser madre y viuda al mismo tiempo, y él aprendía a ser el hombre de la casa. Pero su carácter siempre tuvo una veta de maleabilidad, una necesidad intrínseca de agradar que yo, en mi ceguera de madre, confundí con bondad. No vi que esa misma cualidad lo convertía en arcilla fresca en manos de la persona equivocada. Quería darle todo lo que yo no tuve, una educación de élite, oportunidades, un pasaporte para un mundo que yo solo podía vislumbrar desde la distancia. Y lo conseguí. Pero al abrirle las puertas de ese mundo, sin querer, también le abrí la puerta a Patricia, y con ella, a los valores que acabarían por devorarlo y alejarlo de mí para siempre. Patricia entró en nuestras vidas como un vendaval, de aire fresco, o eso pareció al principio. Era encantadora, ambiciosa, con una visión del mundo muy clara y definida. Alfredo quedó prendado de inmediato. Ella venía de una familia con más aspiraciones que dinero, y vio en mi hijo, recién graduado y con un futuro prometedor, el vehículo perfecto para alcanzar el estatus social que tanto anhelaba. Su motivación nunca fue el amor, aunque quizás llegó a convencerse a sí misma de que lo era. Su verdadero motor siempre ha sido la ambición material, la necesidad de aparentar, de pertenecer a un círculo exclusivo, donde el valor de una persona se mide por la marca de su ropa o el coche que conduce. Yo, con mis manos de costurera y mis refranes de pueblo, era la antítesis de todo lo que ella representaba. Era un recordatorio constante del origen humilde del que quería que Alfredo renegara, y se dedicó a erradicarme de su vida con la precisión de un cirujano. La tensión no surgió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, una guerra de guerrillas emocional. Al principio eran pequeñas cosas, comentarios sutiles sobre mi forma de vestir, sugerencias para que no hablara de mi trabajo de limpiadora delante de sus nuevos amigos. Luego, las invitaciones a sus eventos sociales empezaron a escasear. «Estarás cansada, mamá. Es una cena muy aburrida. Te la ahorramos». Eran las excusas que Alfredo me daba por teléfono, siempre con la voz de Patricia susurrando de fondo. Yo, al principio, intenté adaptarme. Me compré ropa que no me gustaba. Intenté hablar de temas que no entendía. Todo para no perderlo, para no convertirme en una vergüenza para él. Pero cada esfuerzo era inútil. No se trataba de cómo me comportaba o qué me ponía. El problema era yo. Mi existencia misma era una mancha en el lienzo perfecto que Patricia estaba pintando para sus vidas. El punto de inflexión, el golpe de gracia, llegó en el bautizo de su primer y único hijo, mi nieto, a quien apenas conozco. Yo había pasado semanas tejiendo un faldón de cristianar con el hilo más fino, una pieza de artesanía que llevaba el amor de una abuela en cada puntada. Cuando se lo entregué, Patricia lo miró con una mueca de desdén y lo guardó en una bolsa, diciendo que ya le habían comprado uno de una marca de diseño en París. Esa tarde, durante la celebración en un club campestre costosísimo, me sentaron en una mesa al fondo, con los proveedores del evento. Fui invisible. Mi propio hijo, al pasar a mi lado, apenas cruzó la mirada conmigo. Fue la humillación más profunda que había sentido hasta entonces. Comprendí en ese momento que la batalla estaba perdida. No había nada que yo pudiera hacer o decir para recuperar mi lugar. Para ellos, yo ya no formaba parte de la familia. Era, simplemente, un inconveniente. Después de ese día, el silencio se hizo total. Las llamadas cesaron. Las visitas desaparecieron. Los primeros años fueron una tortura.
Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, esperando que fuera él. Cada cumpleaños mío lo pasaba mirando la puerta, con la esperanza ingenua de que aparecieran con un pastel. Pero la puerta nunca se abrió y el teléfono nunca sonó. El abandono se convirtió en mi compañero constante, una sombra fría que me seguía a todas partes. Fue un duelo largo y doloroso, el duelo por un hijo vivo. Tuve que aprender a enterrar la esperanza, a aceptar que el Alfredo que yo había criado ya no existía, que había sido reemplazado por un extraño que llevaba su rostro, pero que carecía de su corazón. Fue el proceso más difícil de mi vida, pero también el que, a la larga, me daría la libertad que nunca supe que necesitaba para encontrarme a mí misma. La motivación que los ha traído hoy a mi puerta es la más primitiva de todas: el pánico financiero. Su fachada de éxito, esa vida de lujos y apariencias que construyeron con tanto esmero, se ha derrumbado. Sé, por el viejo amigo abogado que me ayuda con mis finanzas, que Alfredo ha tomado una serie de decisiones empresariales desastrosas, probablemente asesorado por la ambición desmedida de Patricia. Han vivido por encima de sus posibilidades, gastando un dinero que no tenían para mantener una imagen que ya no pueden sostener. Y ahora, ahogados por las deudas, han recurrido a la última persona que creían poder manipular. Su visita no es un acto de contrición, es una maniobra de supervivencia. Creen que el vínculo de sangre es un cheque en blanco que pueden cobrar cuando les plazca, sin importar cuánto tiempo lo hayan dejado sin fondos emocionales. Lo que más me duele, lo que me revuelve las entrañas, no es su petición, sino su absoluta falta de remordimiento. En sus ojos no vi ni una sombra de culpa, ni un atisbo de vergüenza por los 20 años de olvido. Han venido a mi casa, no a pedir perdón, sino a exigir lo que consideran suyo. Su audacia se basa en una premisa fundamental: que mi amor de madre es incondicional y, por lo tanto, estúpido. Creen que, ante la posibilidad de recuperarlos, yo seré capaz de perdonar todo, de olvidar cada humillación, de entregarles mi patrimonio sin hacer preguntas. Subestiman la memoria de una mujer herida, subestiman el poder de la dignidad. No entienden que el amor, para ser sano, necesita ser recíproco. Y lo que ellos me ofrecen no es amor, es una transacción comercial en la que yo pongo todo y ellos no ponen absolutamente nada. Pero el balance de cuentas, esta vez, se hará con mis reglas, para que entiendan la magnitud de la herida, para que comprendan por qué. Su petición no es solo un insulto, sino una profanación. Necesito llevarlos conmigo al pasado, a los años en que mis manos no olían a jazmín, sino a lejía y aceite de máquina de coser. Cuando Ricardo murió, el mundo se me vino encima. Me quedé sola con un niño de 15 años y una pensión miserable que apenas cubría el alquiler del pequeño apartamento en el que vivíamos. Tenía dos opciones: hundirme en la autocompasión o luchar. Y por Alfredo, elegí luchar. Cada amanecer, antes de que el sol despuntara, ya estaba sentada frente a mi vieja máquina de coser, convirtiendo telas baratas en vestidos y arreglos para las señoras del barrio. El zumbido constante de la aguja era la banda sonora de mi viudez, una melodía de supervivencia que me acompañaba hasta que las yemas de mis dedos sangraban. Cada puntada era una promesa silenciosa para mi hijo. A ti no te faltará nada. El trabajo de costurera no era suficiente. La educación de Alfredo era mi obsesión, mi proyecto de vida. Soñaba con verlo con un título universitario, con un futuro brillante lejos de la precariedad que a mí me ahogaba. Y los colegios de élite, las universidades de prestigio, costaban un dinero que yo no tenía. Así que, cuando Alfredo se iba a dormir, yo comenzaba mi segunda jornada. Me ponía un mono de trabajo y me iba a limpiar oficinas en el centro de la ciudad. Recuerdo el olor de los cubos de basura, el eco de mis pasos en los pasillos vacíos, el reflejo de mi rostro cansado en los cristales que acababa de abrillantar. Era un trabajo anónimo, invisible, que me dejaba el cuerpo molido y el alma a rastras. Pero cada vez que el agotamiento amenazaba con vencerme, pensaba en el diploma de mi hijo, en la puerta que cada peseta que yo ganaba le estaba abriendo, y seguía adelante. Mi vida personal quedó en suspenso, archivada en un cajón bajo llave.
Hubo hombres buenos que se cruzaron en mi camino, hombres que vieron en mí a la mujer detrás de la madre abnegada, un vecino viudo que me traía flores, un compañero del trabajo nocturno que me ofrecía su hombro para descansar. Pero yo los rechacé a todos. En mi mente no había espacio para nada ni nadie que no fuera Alfredo. Reconstruir mi vida sentimental me parecía una traición a su memoria, a la dedicación absoluta que sentía que le debía. ¿Cómo iba a traer a un extraño a nuestra casa? ¿Cómo iba a dividir mi tiempo, mi energía, mi amor? Hoy sé que fue un error, que me negué a mí misma el derecho a ser feliz, a ser mujer. Pero en aquel entonces creía que era el máximo sacrificio, la prueba definitiva de mi amor de madre. Una prueba que, irónicamente, no me sirvió de nada. Recuerdo con una claridad dolorosa el día que tuve que vender las pocas joyas que mi madre me había dejado. Unos pendientes de perlas, un broche de filigrana de plata y su anillo de bodas. Eran mi único vínculo material con ella. Tesoros cargados de recuerdos. Pero Alfredo necesitaba un ordenador para la universidad. Uno potente, como el que tenían todos sus nuevos amigos de familias adineradas. No lo dudé ni un segundo. Fui a una casa de empeños sórdida, de esas que huelen a desesperación, y entregué mis recuerdos a cambio de un fajo de billetes. Sentí como una parte de mí se rompía al ver al tasador pesar mis joyas con sus manos frías y calculadoras. Esa noche, cuando llegué a casa con la caja del ordenador, Alfredo me abrazó con una alegría tan genuina que, por un momento, el dolor de mi pérdida se disipó. Creí que ese sacrificio valía la pena. ¡Qué ingenua fui! Fueron décadas de renuncia. Renuncia al descanso, al ocio, a un vestido nuevo, a una cena en un restaurante. Todo mi dinero, todo mi esfuerzo, estaba invertido en él. Mientras las madres de sus amigos hablaban de viajes y de clubes sociales, yo hablaba de plazos de matrícula y de libros de texto. Me convertí en una experta en estirar el dinero, en hacer milagros con casi nada. Aprendí a cocinar platos nutritivos con los ingredientes más baratos, a remendar su ropa, hasta que ya no admitía un pespunte más. Mi universo se encogió hasta caber en las 4 paredes de nuestro apartamento, un espacio dedicado por completo a la misión de impulsar a mi hijo hacia el éxito. Y él, mientras tanto, se acostumbró a recibir, a dar por sentada mi entrega total. Nunca se preguntó de dónde salía el dinero, cuántas horas de sueño me costaba cada uno de sus caprichos. Simplemente lo aceptaba. Y lo logré. Contra todo pronóstico, lo logré. Alfredo se graduó con honores en una de las mejores universidades del país. El día de su graduación, yo estaba sentada al final del auditorio, con un vestido que yo misma me había hecho con retales para no desentonar demasiado. Cuando lo llamaron para recoger su diploma, sentí que el corazón me iba a estallar de orgullo. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Era mi victoria, la culminación de todos mis sacrificios. Él era mi obra maestra. Después de la ceremonia me presentó a Patricia, y en la forma en que ella me miró, de arriba, abajo, con una sonrisa condescendiente, sentí el primer escalofrío, la primera premonición de que mi obra maestra estaba a punto de ser reclamada por otra persona, una persona que no tenía la menor intención de compartirla, y mucho menos de honrar a su creadora. El contraste entre lo que di y lo que he recibido es un abismo tan profundo que marea. Yo le di mi juventud, mi salud, mis sueños. Le entregué un futuro labrado con mis propias manos. A cambio, recibí 20 años de silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier insulto. Un silencio que me decía que yo era un peldaño en su escalera de ascenso social. Un peldaño que, una vez utilizado, debía ser olvidado. Me convertí en su secreto vergonzoso, la madre obrera que no encajaba en sus cenas de gala ni en sus vacaciones en resorts de lujo. Y ahora, cuando su mundo de apariencias se desmorona, vuelven a mí. No con flores, no con un «perdón, mamá». Vuelven con las manos vacías y la boca llena de exigencias, como si yo fuera una cuenta bancaria inagotable que hubieran olvidado en un cajón. A veces me pregunto si él recuerda algo de todo aquello, si alguna vez, en la soledad de la noche, le asalta el recuerdo de su madre llegando a casa de madrugada,
con el olor a productos de limpieza impregnado en la piel. Si recuerda el sabor de las comidas sencillas que le preparaba con tanto amor, o el sonido de la máquina de coser que arrullaba sus noches. Me temo que no. Me temo que Patricia se ha encargado de borrar sistemáticamente todos esos recuerdos, de reescribir su historia personal para que encaje en su narrativa de éxito y sofisticación. En esa nueva historia, seguramente yo soy un personaje secundario, una figura borrosa y sin importancia que cumplió su función y desapareció. Y esa amnesia deliberada, ese borrado de mi existencia, es quizás la traición más cruel de todas. Lo irónico de todo esto es que el éxito que ellos tanto despreciaron en mí, el que ahora codician, nació precisamente de esa época de sacrificios. Fue mi costumbre de ahorrar cada céntimo, mi habilidad para administrar la escasez, lo que me enseñó a manejar la abundancia cuando finalmente llegó. La disciplina que adquirí limpiando suelos ajenos fue la misma que apliqué para estudiar los mercados financieros. La paciencia que tuve para coser dobladillos invisibles fue la misma que tuve para esperar el momento adecuado para vender aquel terreno olvidado. Mi fortuna no es un golpe de suerte, es el resultado directo de la mujer en la que me convirtieron el trabajo duro y el abandono. Ellos, sin saberlo, me dieron las herramientas para construir la fortaleza de la que ahora quieren adueñarse. Así que, cuando se sentaron en mi sofá y me pidieron mi casa, no solo estaban pidiendo ladrillos y cemento, estaban pidiendo mis noches sin dormir, mis manos agrietadas, mis sueños rotos, mis joyas vendidas. Estaban pidiendo el precio de mi vida entera, una vida que ellos mismos despreciaron y descartaron, y esperaban que se la entregara gratis, con una sonrisa. Pero se han equivocado de mujer. La María Lucía que tienen delante ya no es la madre abnegada, dispuesta a inmolarse por su hijo. Es la suma de todos esos sacrificios, sí, pero también es la dueña de su propia redención. Y mi redención, se los aseguro, no está en venta, y mucho menos a un precio tan bajo como el de su falso y tardío arrepentimiento. Ahora debo confiarles mi secreto, el verdadero cimiento sobre el que se asienta esta casa y mi nueva vida. No es una historia de magia ni de lotería, sino de paciencia y de una justicia poética que el destino a veces nos regala. Mi difunto esposo, Ricardo, era un hombre soñador, pero no muy práctico para los negocios. Antes de morir, invirtió los pocos ahorros que teníamos en un pequeño terreno rural a las afueras de la ciudad. Recuerdo que todos, incluso su propia familia, lo tildaron de loco. «¿Para qué quieres esa tierra yerma?», le decían. «Ahí no crece nada, solo piedras». Durante años, esa parcela fue exactamente eso, un pedazo de tierra inútil en mis escrituras, un recordatorio agridulce de los sueños truncados de mi marido. La mantuve por pura lealtad a su memoria, pagando los modestos impuestos año tras año, sin imaginar jamás que ese campo de piedras se convertiría en mi salvación. Los años pasaron, 20 para ser exactos, y mientras yo vivía mi exilio emocional, la ciudad crecía, se expandía como una mancha de aceite. Los suburbios empezaron a extenderse en todas direcciones, devorando el campo. Y un día, el progreso llamó a mi puerta. Una gran constructora, interesada en desarrollar un condominio de lujo, descubrió que mi humilde terreno era la pieza clave que necesitaban para su proyecto. Al principio pensé que era una broma. No podía creer que aquella tierra, el motivo de las burlas hacia mi esposo, tuviera algún valor. La oferta inicial me dejó sin aliento, pero en lugar de aceptar a ciegas, busqué el consejo de una de las pocas personas de mi pasado que nunca me había abandonado, el doctor Afonso, un viejo amigo de Ricardo, un abogado íntegro y sabio que siempre me había mostrado un respeto que mi propia familia me negaba. El doctor Afonso fue mi guía en este nuevo mundo de contratos y cifras millonarias. Con una paciencia infinita me explicó cada cláusula, negoció con la constructora y se aseguró de que obtuviera no solo un precio justo, sino el mejor precio posible. La venta de ese terreno me convirtió, de la noche a la mañana, en una mujer rica. Pero el verdadero tesoro no fue el dinero en sí, sino la oportunidad que me brindó de tomar las riendas de mi propio destino. Bajo la tutela de Afonso, aprendí a invertir,
a diversificar, a hacer que ese dinero trabajara para mí. Descubrí una faceta de mí misma que desconocía. Una mujer con visión para los negocios, prudente pero audaz. Y mientras mi patrimonio crecía, también lo hacía mi autoestima, mi sensación de valía. Ya no era solo la madre de o la viuda de. Era María Lucía Valdivia, la arquitecta de mi propia fortuna. Durante todo este tiempo, Alfredo y Patricia no supieron nada. ¿Cómo iban a saberlo? Estaban demasiado ocupados en su mundo de apariencias, demasiado inmersos en su círculo social como para interesarse por la vida de la anciana a la que habían desterrado. Para ellos, yo seguía siendo la costurera pobretona que vivía en un barrio humilde. La ironía es deliciosa, ¿no creen? Mientras ellos me despreciaban por mi sencillez, yo estaba, en silencio, construyendo un imperio basado en el legado de un sueño que ellos habrían considerado ridículo. Dejé que vivieran en su ignorancia. Su desconocimiento era mi escudo, mi ventaja estratégica. Sabía que, tarde o temprano, su castillo de naipes se derrumbaría y que vendrían a buscarme. Y quería estar preparada para ese día, no con venganza, sino con la verdad. Fue entonces cuando, junto con el doctor Afonso, preparamos el documento que ahora guardo en la caja fuerte de mi estudio. Es mi testamento. Durante años, a pesar del dolor y del abandono, mi único heredero era Alfredo. El amor de madre es ciego, y una parte de mí se aferraba a la idea de que, al final, él era mi hijo, y todo lo mío le pertenecía. Pero la venda se me cayó de los ojos. Comprendí que dejarle mi fortuna sin más sería el último y peor de mis errores. Sería validar su desprecio, recompensar su crueldad. Así que, hace poco más de un año, añadimos una cláusula, un pequeño párrafo que lo cambia todo. Una condición que vincula su derecho a la herencia con algo que él ha demostrado no poseer: el amparo y respeto filial. Un término legal, frío, pero que encierra toda la calidez que él me negó. Este testamento es mi verdadero recurso oculto. No es solo un papel. Es el espejo en el que Alfredo y Patricia se verán obligados a mirarse. Es la crónica notarial de sus 20 años de abandono. Con la ayuda de Afonso, adjuntamos un anexo, un diario detallado de cada llamada no devuelta, de cada invitación ignorada, de cada cumpleaños en soledad. Y su visita de la semana pasada, su audaz petición, ha sido la prueba final, el último clavo en el ataúd de sus pretensiones. Ellos creen que vienen a una cena para negociar su futuro. No saben que, en realidad, vienen a escuchar la sentencia de su pasado, leída en voz alta por un abogado que dará fe de cada una de mis palabras. El poder ya no reside en el dinero, sino en la verdad documentada, y esa verdad está a punto de ser servida como plato principal. Los días que siguieron a su visita previos a la fatídica cena fueron un calvario de manipulación sutil y presión constante. El teléfono, que había permanecido en silencio durante 2 décadas, ahora sonaba con una insistencia que me crispaba los nervios. La primera llamada fue de Alfredo, al día siguiente. Su tono era meloso, falsamente preocupado. «¿Cómo estás, mamá? ¿Dormiste bien? Anoche Patricia y yo no dejábamos de pensar en ti, en lo sola que debes sentirte en esta casa tan grande». Cada palabra era una daga, envuelta en seda. No preguntaba por mis sentimientos reales, no se disculpaba por su ausencia. Estaba simplemente preparando el terreno, intentando ablandarme, recordarme mi soledad para que su propuesta pareciera una solución, un rescate. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, no de debilidad, sino de una rabia fría y lúcida. El juego había comenzado, y yo, a diferencia de ellos, conocía todas las reglas porque yo misma las había escrito. 2 días después, fue el turno de Patricia. Su táctica fue diferente, menos sentimental y más directa, casi como una ejecutiva de cuentas cerrando un trato. Me llamó con la excusa de confirmar la hora de la cena del sábado. «Solo para organizarnos, María Lucía», dijo, omitiendo el «mamá» que Alfredo había usado. Alfredo está tan entusiasmado con la idea de empezar de nuevo, de tenerte cerca. Ya hemos estado mirando algunos catálogos de muebles para redecorar el estudio. Creemos que con un toque más moderno, el espacio ganaría mucho. Me quedé muda.
La arrogancia de dar por hecho mi consentimiento era abrumadora. Ya no solo pedían mi casa, sino que planeaban borrar mis huellas de ella antes incluso de tener las llaves. Su descaro no conocía límites, y cada palabra que pronunciaba reforzaba la certeza de que mi decisión era la única posible. La justicia no sería una opción, sino una necesidad. El miércoles por la tarde, mientras podaba mis rosales, el sonido de un coche de lujo deteniéndose frente a mi verja me sobresaltó. Eran ellos. Se bajaron del vehículo, vestidos con ropa cara pero con el rostro demudado por la ansiedad. No habían avisado. «Pasábamos por aquí y pensamos en saludarte», dijo Alfredo con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Patricia, sin embargo, fue directa al grano. «Hemos tenido una reunión muy tensa con el banco», confesó, intentando parecer vulnerable. «Nos han dado un ultimátum. La cena del sábado es crucial para nosotros, María Lucía. Nuestro futuro depende de tu respuesta». Era un chantaje emocional en su forma más pura, una forma de acorralarme, de hacerme sentir culpable de sus fracasos. Los invité a pasar, manteniendo mi compostura, pero por dentro, el muro de mi resolución se hacía más y más alto, más y más inexpugnable. Durante esa visita improvisada, la tensión era palpable. Se sentaron en el porche, aceptando un vaso de agua que les ofrecí con una formalidad glacial. Patricia no dejaba de lanzar indirectas, de hablar de lo maravilloso que sería para mi futuro. Nieto crecer con su abuela cerca, un nieto cuya existencia prácticamente me habían ocultado hasta ahora. «Imagínate, podrías enseñarle a cuidar las flores», decía, señalando mis rosales. Era una manipulación tan burda, tan transparente, que me provocaba náuseas. Usar a un niño, a mi propia sangre, como moneda de cambio, en su desesperado intento por apoderarse de mi patrimonio. Alfredo permanecía en silencio, cabizbajo, incapaz de mirarme a los ojos. Era un cobarde, un títere en manos de la ambición de su esposa. Y yo, en ese momento, sentí por él no ya dolor, sino una profunda y amarga lástima. El viernes, un día antes de la cena, ocurrió el episodio que colmó mi paciencia. Fui al pequeño mercado gourmet del barrio a comprar los ingredientes para la cena del día siguiente. Quería que todo fuera perfecto, una escenografía impecable para el acto final. Y allí, en el pasillo de los vinos, me la encontré. Patricia. No fue una coincidencia. Lo supe al instante. Se acercó a mí con una sonrisa radiante, como si fuéramos las mejores amigas. «María Lucía, qué casualidad», exclamó en voz alta, atrayendo la atención de algunos conocidos que estaban cerca. «Justo venía a comprar un vino especial para nuestra cena de mañana. Estamos tan ilusionados. Mi Alfredo dice que por fin la familia volverá a estar unida». Fue una jugada maestra de manipulación pública, un intento de crear una narrativa de reconciliación que me dejara sin escapatoria, que me obligara a ceder por la presión social. Me sentí atrapada, expuesta. La gente nos miraba, sonriendo ante la tierna escena de nuera y suegra, reconciliándose. Patricia me tomó del brazo, con una familiaridad que me revolvió el estómago. «Este parece bueno, ¿verdad?», dijo, sosteniendo una botella carísima. «Para celebrar nuestro nuevo comienzo». Sentí el calor de la humillación subir por mis mejillas. Estaba usando el escenario público para arrinconarme, para que cualquier negativa de mi parte pareciera el capricho de una anciana amargada. Respiré hondo. Reuní toda la serenidad que había cultivado durante años y le respondí con una sonrisa helada. «Elige el que quieras, querida. La ocasión, sin duda, merecerá un brindis muy, muy especial». Mi tono, deliberadamente ambiguo, la desconcertó por un instante. Pagué mis compras y me fui de allí, sintiendo su mirada clavada en mi espalda, la mirada de una jugadora de ajedrez que no está segura de si su último movimiento fue genial o un error fatal. Esa misma noche recibí otra llamada de Alfredo, pero esta vez su voz era diferente. No había falsedad, sino un temblor de pánico real. «Mamá, Patricia me ha contado lo del mercado. Por favor, no nos hagas esto. Sé que hemos cometido errores, sé que te hemos hecho daño, pero soy tu hijo». Por primera vez en 20 años escuché una grieta en su armadura de indiferencia. Quizás, en el fondo de su ser,
quedaba un vestigio del niño que yo había criado. Lo que te pedimos es mucho, lo sé, pero estamos desesperados. Si nos dices que no, lo perderemos todo, suplicó. Era una confesión de su fracaso, un ruego desnudo. Por un instante, una fracción de segundo, mi corazón de madre flaqueó. La tentación de perdonar, de salvarlo una vez más, fue una oleada poderosa. Pero entonces, escuché la voz de Patricia de fondo, un susurro agudo y sibilante. «Dile lo del niño. Dile que necesita a su abuela. No seas débil, Alfredo». Y así, como si un interruptor se hubiera accionado, la voz de mi hijo cambió de nuevo, volviéndose dura, casi exigente. «Y piensa en tu nieto, mamá. ¿Vas a negarle un futuro seguro por tu orgullo?» El momento de vulnerabilidad había pasado. La marioneta había vuelto a manos de su titiritera, y yo comprendí que cualquier atisbo de arrepentimiento en él era fugaz, una chispa incapaz de sobrevivir en el vacío de su carácter. Colgué el teléfono sin decir nada. Ya no había nada más que hablar. Todas las pruebas habían sido presentadas. Solo quedaba esperar al juicio, y yo sería la única jueza en la sala. La mañana del sábado, la mañana de la cena, un mensajero entregó un paquete en mi puerta. Era una caja grande y elegante de una conocida tienda de decoración. Dentro, había un juego de planos y catálogos. Una nota, escrita con la caligrafía perfecta y pretenciosa de Patricia, decía: «Para que te vayas haciendo una idea de los cambios que haremos. Estamos deseando empezar. Un beso». El nivel de presunción era tan estratosférico, tan insultante, que en lugar de enfadarme, me eché a reír. Una risa amarga, catártica. Estaban tan seguros de su victoria, tan ciegos en su arrogancia, que ya estaban redecorando mi casa, mi vida, sin mi permiso. Guardé los planos. Serían una excelente prueba para presentar durante el postre, una evidencia irrefutable de su codicia premeditada. La preparación de la cena se convirtió en un ritual. Cada ingrediente que cortaba, cada plato que preparaba, lo hacía con una concentración casi ceremonial. No era una comida de celebración, sino un banquete de despedida. La despedida final a la madre abnegada que fui y el adiós definitivo al hijo que creí tener. Puse la mesa con mi mejor vajilla, la de porcelana de Limoges, y las copas de cristal de Bohemia que solo usaba en ocasiones verdaderamente especiales. Encendí las velas, creando un ambiente íntimo y solemne. El escenario estaba listo. La atmósfera era perfecta para una velada que prometía ser inolvidable. El aroma del asado que se cocinaba lentamente en el horno llenaba la casa, un aroma de hogar que para ellos pronto se convertiría en el olor de las cenizas de sus esperanzas. A medida que se acercaba la hora, no sentía nervios, sino una calma absoluta. Era la calma del guerrero antes de la batalla final, la serenidad de quien sabe que está haciendo lo correcto, por doloroso que sea. Repasé mentalmente mi plan con el doctor Afonso, quien llegaría un poco más tarde, justo para el café, como habíamos acordado. Cada detalle estaba calculado. No habría gritos, no habría escenas de histeria. Sería una ejecución limpia, precisa, devastadora. Les daría la oportunidad de hablar, de exponer una vez más su caso, de cavar su propia tumba con sus propias palabras. Y luego, cuando estuvieran en el fondo del agujero, yo, con la ayuda de la ley y la verdad, me encargaría de echar la última paletada de tierra. Mientras me daba el último retoque frente al espejo, miré a la mujer que me devolvía la mirada. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, testigos de tantas lágrimas derramadas. Vi la firmeza en mi boca, la resolución en mi mentón. Ya no era la víctima, era la superviviente, la que había transformado sus cicatrices en un mapa de sabiduría. La mujer que ellos habían intentado borrar del mapa estaba a punto de redibujar el de ellos de una forma que jamás olvidarían. Me puse el collar de perlas que había comprado con las primeras ganancias de mi nueva vida, un símbolo de mi renacimiento. Estaba lista. El timbre sonó, puntual. La función estaba a punto de comenzar. Abrí la puerta y allí estaban, vestidos con sus mejores galas, con sonrisas expectantes y una botella de vino caro en la mano. «Estamos listos para celebrar, mamá», dijo Alfredo con un optimismo que resultaba patético.
Patricia me entregó el vino como una ofrenda, sus ojos brillando con la anticipación del triunfo. «Huele de maravilla, María Lucía. Sabía que esta noche sería el comienzo de algo grande para todos nosotros», añadió. Los hice pasar, cerré la puerta detrás de ellos y el sonido del cerrojo al encajar en su sitio tuvo un eco definitivo, casi premonitorio. Los conduje hacia el comedor, hacia la mesa elegantemente dispuesta bajo la luz de las velas. No tenían ni la más remota idea de que no estaban entrando en su nuevo hogar, sino en la sala de un tribunal donde su avaricia sería juzgada. El ambiente durante los aperitivos fue extrañamente cordial. Ellos, en su papel de hijos pródigos arrepentidos, me preguntaban por mi salud, elogiaban la decoración de la casa, recordaban anécdotas infantiles convenientemente editadas para sonar entrañables. Yo les seguía la corriente, interpretando mi propio papel, el de la matriarca serena, y dispuesta a escuchar. Les serví el vino que habían traído, llenando sus copas, observando cómo la codicia bailaba en sus pupilas a la luz de las velas. Era una danza macabra, una farsa en 3 actos, y yo era la directora, la guionista y la actriz principal. Estaba disfrutando, lo admito, de ese poder silencioso, de saber que yo tenía el control absoluto de la narrativa. El conflicto había llegado a su punto álgido. La tensión era un hilo a punto de romperse, y yo tenía las tijeras en la mano. El punto de ruptura no fue un estallido, ni un grito ahogado en la soledad de mi alcoba. No fue un momento de ira descontrolada. Fue, por el contrario, un instante de una calma aterradora, de una claridad absoluta que se instaló en mi alma durante esa visita improvisada del miércoles, cuando intentaron usar a mi nieto como cebo. Mientras Patricia hablaba de lo maravilloso que sería para el niño tenerme cerca, algo dentro de mí hizo clic. Fue el sonido de una vieja puerta oxidada cerrándose para siempre. La puerta de la esperanza. La puerta que había mantenido entreabierta durante 20 años, esperando, contra toda evidencia, que mi hijo volviera a ser el que era. En ese preciso instante, mirando sus rostros ansiosos, comprendí que estaba intentando revivir un cadáver. El amor que yo sentía por mi hijo era por un fantasma, y las personas que tenía delante eran meros extraños con sus rasgos. Dejé de implorar, incluso en silencio, por su amor. Dejé de anhelar su respeto. Dejé de sentirme una víctima de su abandono. Toda la energía que había malgastado en el dolor y la melancolía se transmutó en una fuerza gélida y concentrada. Fue como si, de repente, estuviera viendo la situación desde fuera, como una estratega analizando un campo de batalla. Ya no se trataba de mis sentimientos heridos, sino de proteger mi legado, mi dignidad y, sobre todo, de impartir una lección final. Una lección no sobre el castigo, sino sobre las consecuencias. Comprendí que la única forma de recuperar mi poder era dejar de jugar a su juego, el de la manipulación emocional, y empezar a jugar al mío, el de la verdad documentada y la justicia silenciosa. Mi corazón, por fin, se silenció, y mi mente tomó el control absoluto. Fue esa misma tarde cuando llamé al doctor Afonso y le dije las palabras que sellarían su destino. El momento ha llegado. Quiero que estés presente en la cena del sábado. No necesité darle más explicaciones. Él, que había sido testigo silencioso de mi dolor durante años, comprendió de inmediato. Juntos, repasamos el plan que habíamos esbozado tiempo atrás como una mera hipótesis, una salvaguarda por si el peor escenario se hacía realidad. Ahora, ese escenario estaba servido en mi propia mesa. Revisamos el testamento, la cláusula, el anexo con el doloroso recuento de su olvido. Cada detalle fue pulido, cada palabra pesada. No quería dejar ni una sola fisura por la que su victimismo pudiera colarse. Quería un muro de verdad tan sólido, tan irrefutable, que se estrellaran contra él sin remedio. El plan ya no era una defensa. Se había convertido en mi único camino hacia la liberación. Mi comportamiento hacia ellos cambió sutilmente en los días siguientes, algo que en su egocentrismo fueron incapaces de percibir. Adopté una máscara de serena ambigüedad. No les daba falsas esperanzas, pero tampoco los rechazaba de plano. Me convertí en una observadora neutral, registrando cada una de sus torpes manipulaciones,
como un científico anota el comportamiento de un espécimen en un laboratorio. La llamada de Alfredo suplicando, el encuentro casual con Patricia en el mercado, los planos de la redecoración, cada uno de sus movimientos, en lugar de debilitarme, me reafirmaba. Eran como actores aficionados en una obra cuyo final ya estaba escrito por mí, y yo disfrutaba de mi posición, privilegiada como la única persona entre el público que conocía el desenlace. Esta distancia emocional fue mi armadura, la que me permitió llegar a la noche de la cena con una calma que los desconcertaría y los desarmaría. Comencé a poner mis asuntos en orden de una forma muy concreta, como si me preparara para un largo viaje. Contacté a la fundación con la que llevaba tiempo colaborando discretamente, una organización que ayuda a madres solteras a financiar los estudios de sus hijos, y les comuniqué mi intención de formalizar una donación sustancial. Quería que mi legado, el fruto de mis sacrificios, sirviera para crear las oportunidades que yo tuve, que labrarme con sangre, sudor y lágrimas. Quería transformar el dolor de mi experiencia en la esperanza para otras. Este acto, este primer paso para redirigir mi fortuna hacia un propósito noble, fue increíblemente sanador. Me dio una perspectiva más allá de mi drama personal, un sentido de trascendencia. Mi vida, mi dinero, tendrían un significado que Alfredo y Patricia nunca podrían comprender. También di un paso más en mi plan secreto. Le pedí al doctor Afonso que preparara un documento adicional, un acta notarial que yo firmaría después de la cena, en la que dejaría constancia de todo lo ocurrido esa noche, incluyendo su reacción a la lectura del testamento. Quería que quedara un registro legal e indiscutible de su comportamiento, de su avaricia expuesta. Era una medida de protección extra, una forma de asegurarme de que nunca pudieran, en el futuro, intentar impugnar mi testamento alegando manipulación o senilidad. Quería que su derrota fuera total y definitiva, sellada no solo por mi palabra, sino por la fe pública de un notario. Estaba construyendo una fortaleza legal a mi alrededor, y cada documento era un ladrillo más en esa muralla inexpugnable. El viernes por la tarde, mientras el sol se ponía, me senté en mi jardín, mi santuario. Miré las flores que había cultivado con tanto esmero, cada una un símbolo de mi capacidad para crear belleza en medio de la aridez. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de la soledad, sino el alivio de la autonomía. El punto de ruptura silencioso no solo había sido una decisión sobre mi herencia o sobre mi hijo, había sido una declaración de independencia. La independencia de la necesidad de su aprobación, de su cariño, de su mera presencia en mi vida. Acepté, con una paz que me sorprendió, que mi familia ya no eran ellos. Mi familia eran mis libros, mis flores, mis pocos pero leales amigos, y la mujer fuerte y autosuficiente en la que me había convertido. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas por primera vez en muchos días. El llanto interno había cesado. La angustia se había disuelto. En su lugar, había una determinación tranquila, una certeza inamovible. Al despertar el sábado, el día de la confrontación, me sentí ligera, como si me hubiera quitado de encima un peso de 20 años. La mujer que se preparó para recibir a su hijo y a su nuera ya no era una madre esperando una disculpa. Era una matriarca a punto de dictar sentencia. Una sentencia que no buscaba venganza, sino restaurar el equilibrio, poner las cosas en su sitio. Y el sitio de ellos, lo supe con una claridad meridiana, estaba muy, muy lejos de mi vida y de todo lo que yo había construido. Estaba lista para cerrar el libro, para escribir, por fin, el último capítulo. Comenzamos a cenar. El ambiente al principio era de una cordialidad casi teatral. Alfredo y Patricia, ya más relajados por el vino, hablaban sin parar de sus grandiosos planes futuros, de cómo su nuevo negocio, financiado por mí, claro está, revolucionaría el mercado. Describían la vida que tendrían en mi casa, las fiestas que darían, los amigos importantes que invitarían. Yo los escuchaba con una sonrisa paciente, asintiendo de vez en cuando, dejando que se enredaran más y más en su propia red de fantasías. Eran como dos niños decidiendo cómo gastar un premio de lotería que aún no habían ganado.
Su arrogancia era el combustible que alimentaba mi resolución. Dejé que se sintieran cómodos, que bajaran la guardia, que creyeran que la victoria ya era suya. La caída, sabía, sería mucho más dolorosa desde esa altura. A mitad del plato principal dejé caer mi primera pequeña bomba. Con un tono de genuina curiosidad, como si acabara de recordarlo, interrumpí el monólogo de Patricia sobre la importancia de tener una buena imagen corporativa. «Hablando de negocios, Alfredo», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Me preocupó mucho enterarme de vuestra deuda con el grupo inversor Crecimiento S.A. Escuché que el último plazo de 300.000 euros venció la semana pasada. ¿Han conseguido negociar una prórroga?» El silencio que se produjo fue ensordecedor. El tenedor de Alfredo se quedó suspendido a medio camino de su boca. Patricia palideció. Sus labios finos se apretaron hasta formar una línea blanca. No era una pregunta vaga. Era una daga de información precisa, un dato que yo no tenía por qué saber y que revelaba que no era la anciana ignorante y aislada que ellos creían. La reacción de ambos fue un poema. Alfredo empezó a balbucear, buscando una excusa, una mentira que pudiera tapar el agujero que yo acababa de abrir en su fachada. Patricia, más rápida, intentó recuperar el control, aunque su voz tenía un matiz metálico que delataba su nerviosismo. «Son los altibajos normales de cualquier empresa. María Lucía, un pequeño problema de liquidez. Nada que no estuviera bajo control», dijo con una sonrisa forzada. Pero sus ojos me decían otra cosa. Me decían, «¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha contado?» No respondí a su pregunta. Simplemente mantuve mi expresión de serena preocupación, dejando que la implicación de mi conocimiento se asentara en la mesa, envenenando el ambiente festivo que tanto se habían esforzado en crear. La primera fisura en su armadura de arrogancia había aparecido, y era mucho más profunda de lo que esperaban. De repente, ya no era yo la que estaba siendo evaluada, eran ellos. Sentí cómo el poder en la habitación cambiaba de bando, de forma sutil pero inequívoca. Ahora me miraban de otra manera, con una mezcla de recelo y un incipiente temor. ¿Qué más sabía yo? ¿Hasta dónde llegaba mi información? Dejé que esas preguntas flotaran en el aire entre nosotros, mientras yo seguía cenando con una calma exasperante. El sabor de la comida me pareció más delicioso que nunca. Cada bocado era una pequeña victoria, una afirmación de mi nueva posición de poder. Había pasado de ser el cordero en el altar del sacrificio a convertirme en la suma sacerdotisa que controlaba la ceremonia. Y ellos, sin saberlo, acababan de darse cuenta de que no eran los invitados de honor, sino la ofrenda. Tras un silencio incómodo que se prolongó durante varios minutos, cambié de tema con una naturalidad pasmosa, llevándolos hacia mi segunda emboscada. «Bueno, dejemos los aburridos asuntos de negocios», dije con ligereza. «Hablemos de algo más ilusionante. Patricia, estuve mirando los planos que me enviaste. Una idea muy audaz, la de tirar el muro que separa el salón de la biblioteca». Inmediatamente sus ojos volvieron a brillar. El tema de la casa era su terreno seguro, el premio que creían tener al alcance de la mano. Patricia se lanzó a una explicación entusiasta sobre cómo ese espacio diáfano crearía un ambiente más moderno y sociable, perfecto para sus reuniones. Alfredo, aliviado por el cambio de conversación, asentía con fervor, añadiendo detalles sobre la nueva chimenea de diseño que pensaban instalar. Dejé que terminaran su apasionada descripción, saboreando el momento. Luego tomé un sorbo de agua, me limpié los labios con la servilleta de hilo y dije, con el mismo tono de amable curiosidad de antes, «Es un proyecto precioso, sin duda. Solo hay un pequeño detalle técnico que quizás se les ha pasado por alto». Hice una pausa dramática, asegurándome de tener su atención completa. «Ese muro que queréis derribar no es un simple tabique. Es uno de los muros de carga principales de la casa. De hecho, durante la construcción, mi difunto esposo y yo decidimos reforzarlo con vigas de acero, siguiendo el consejo del ingeniero, el señor Mendoza. Tirarlo abajo sin un estudio estructural complejo y costosísimo provocaría el colapso de toda el ala oeste de la casa. Si mi primera revelación los había dejado pálidos, esta segunda los petrificó. La información no era solo financiera, era íntima, arquitectónica.
Demostraba un conocimiento profundo y un control absoluto sobre el activo que pretendían arrebatarme. Revelaba que sus planes no eran más que fantasías superficiales, castillos en el aire construidos sobre la ignorancia. El nombre del ingeniero, un detalle tan específico y verídico, fue el golpe de gracia. No había forma de rebatirlo. Les había demostrado, sin levantar la voz, que yo conocía cada centímetro de esa casa, cada viga, cada ladrillo, porque era mi creación, mi fortaleza, y ellos eran simples intrusos, aficionados que ni siquiera se habían molestado en hacer sus deberes. Patricia abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia contenida. Alfredo miraba su plato como si en él pudiera encontrar las respuestas al universo. El silencio, esta vez, no fue solo tenso. Fue el silencio de la derrota, el silencio que precede a la rendición. Habían venido a mi casa sintiéndose superiores, a dictar sus términos, y en el transcurso de una cena, yo les había arrebatado todo el poder, toda la iniciativa. Los había desnudado, revelando su desesperación, su ignorancia y su presunción. Ya no eran depredadores acechando a una presa fácil. Eran dos náufragos aferrados a un trozo de madera en medio de un océano que yo controlaba. Disfruté de ese silencio unos segundos más. Era la música de la justicia silenciosa, una sinfonía que llevaba 20 años esperando escuchar. Luego, para darles el empujón final hacia el abismo, sonreí con dulzura. «Pero no se preocupen por esos detalles técnicos ahora», dije, como si les hiciera un favor. «Podemos aclararlo todo en un momento. De hecho, creo que mi abogado está a punto de llegar. Lo invité a tomar el café con nosotros. Pensé que sería útil para resolver cualquier duda legal que pudiera surgir sobre la propiedad y otros asuntos». La palabra «abogado» cayó sobre la mesa con el peso de una lápida de granito. El terror puro y sin adulterarse apoderó de sus rostros. La farsa familiar había terminado. Justo en ese instante, como si estuviera orquestado por el mejor director de escena, sonó el timbre. Un sonido claro, firme, que resonó en el comedor como un martillo de juez, dictando sentencia. Vi cómo Alfredo daba un respingo, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Vi la mandíbula de Patricia tensarse hasta el límite. Se miraron el uno al otro con pánico, comprendiendo al fin que habían caído en una trampa elegante, servida en vajilla de porcelana, pero una trampa al fin y al cabo. Se habían creído los cazadores, y durante toda la noche no habían sido más que la caza. Me levanté lentamente, con la mayor calma del mundo, para ir a abrir la puerta. Mientras caminaba hacia el vestíbulo, escuché a Patricia susurrarle a Alfredo con una voz siseante y desesperada. «¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?» Yo sonreí para mis adentros. «Esto, querida nuera», pensé, «es el comienzo del final. Es el momento en que la justicia, después de una larga siesta de 20 años, por fin se sirve, y se sirve fría, como el postre que está a punto de llegar». Abrí la puerta, y la figura alta y serena del doctor Afonso, con su maletín de cuero en la mano, se recortó en el umbral. La cara de mis invitados al verlo entrar no fue de sorpresa, fue de puro pavor. El escenario para el clímax estaba perfectamente montado, y el telón estaba a punto de levantarse para el último y definitivo acto. La entrada del doctor Afonso en el comedor fue como la irrupción de un juez en una sala donde los acusados ya se saben culpables. Su presencia, alta, serena e impecablemente vestida con un traje oscuro, cambió por completo la atmósfera. Les presenté formalmente, aunque era innecesario. El pánico en sus rostros indicaba que sabían perfectamente quién era. El doctor Afonso es un viejo amigo de la familia y mi asesor legal. Lo he invitado para que nos ayude a formalizar los términos de mi decisión, expliqué con una voz suave que contrastaba violentamente con la tormenta que se estaba gestando. Les ofrecí café, que aceptaron con un gesto mudo. Se sentaron rígidos, como dos estatuas de sal, mientras Afonso abría su maletín de cuero con una lentitud deliberada, sacando una carpeta de documentos. El único sonido en la habitación era el de sus corazones desbocados, un tamborileo que yo casi podía oír.
Afonso se aclaró la garganta y sus ojos, serios y penetrantes, se posaron sobre Alfredo y Patricia. «Doña María, Lucía me ha pedido que esté presente para comunicarles su respuesta oficial a la propuesta que le hicieron la semana pasada», comenzó, y su voz de barítono, acostumbrada a los tribunales, llenó cada rincón de la sala. «Ella ha decidido que la forma más clara y legalmente vinculante de expresar su voluntad es a través de su testamento, un documento que ha sido recientemente actualizado». Vi cómo Alfredo tragaba saliva con dificultad. Patricia, por su parte, frunció el ceño, intentando descifrar el rumbo que estaba tomando la noche. Probablemente, en su mente calculadora, un testamento era una buena noticia, la confirmación de que sus planes se pondrían en marcha, aunque fuera tras mi muerte. ¡Qué equivocada estaba! No entendía que yo no les estaba ofreciendo un futuro. Les estaba leyendo su pasado. Con mi asentimiento, el doctor Afonso comenzó a leer. Yo, María Lucía Valdivia, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi patrimonio, al momento de mi fallecimiento, será administrado de la siguiente manera. Saltó los preámbulos legales y fue directo a la cláusula que habíamos redactado con tanto esmero. Lego la totalidad de mis bienes a mi único hijo, Alfredo Ibáñez Valdivia, bajo una condición suspensiva indispensable. Hizo una pausa, levantando la vista del papel para mirarlos fijamente, asegurándose de que cada palabra calara hondo. Dicha condición es el cumplimiento fehaciente, demostrado y continuado del deber de amparo y respeto filial, tal y como lo entienden nuestras leyes, y sobre todo, la decencia humana. Una risa nerviosa y incrédula escapó de los labios de Patricia. «¿Esto es una broma?», dijo, mirando de Afonso a mí. Nadie sonrió. «Me temo que no es ninguna broma, señora», replicó Afonso con una frialdad cortante. «Y para evitar cualquier tipo de ambigüedad sobre el cumplimiento de dicha cláusula, doña María Lucía ha querido adjuntar a este testamento un anexo, debidamente notariado, que detalla la relación con su hijo en las últimas 2 décadas. Y entonces comenzó el verdadero suplicio para ellos. Con una voz monótona e implacable, Afonso empezó a leer la crónica de mi soledad. Anexo 1. Relación de hechos. Navidad del año 2004. Sin llamada ni visita. Cumpleaños de la testadora. 15 de marzo de 2005. Sin llamada ni visita. Operación de vesícula en el Hospital San Juan. Junio de 2007. Informados por un familiar. Sin visita. Y así continuó. Año tras año. Fecha tras fecha. Un rosario de olvido y abandono que se desenrollaba en la mesa como una serpiente venenosa. El rostro de Alfredo se descompuso. Pasó de la incredulidad a la vergüenza, y de la vergüenza a una palidez mortal. Cada fecha mencionada era un golpe, un recordatorio de su crueldad. Patricia, en cambio, intentaba mantener la compostura, aunque sus manos, fuertemente apretadas en su regazo, la delataban. La lectura continuó, implacable, detallando cómo me habían excluido del bautizo de mi nieto, cómo habían rechazado mis intentos de contacto, cómo habían ignorado mis enfermedades. Era la banda sonora de su indiferencia, expuesta a la luz fría de un documento legal en presencia de un testigo oficial. La humillación era absoluta. No eran solo las palabras, era el contexto, la meticulosa documentación de su desprecio, leída en voz alta en la misma casa que pretendían reclamar como suya. El aire en el comedor se volvió irrespirable. El clímax del anexo, la culminación de la lectura, fue la descripción de su visita de la semana anterior. Afonso leyó, con la misma voz neutra, mi propio relato de su llegada, de su petición, de su total falta de arrepentimiento. Día 12 de agosto del presente año, recitó. Los mencionados Alfredo Ibáñez y Patricia Rivas se presentan en el domicilio de la testadora tras 20 años de ausencia, no con el fin de reparar el vínculo afectivo, sino con la única y expresa intención de solicitarle la cesión de su vivienda y la financiación de sus deudas personales, demostrando así que el único valor que atribuyen a la relación materno-filial es el puramente económico. Al oír sus propias acciones descritas con esa crudeza notarial, Patricia no pudo más y se levantó de un salto, golpeando la mesa con el puño. «¡Basta! ¡No tiene derecho!», gritó,
con el rostro desencajado por la rabia. «Es una manipulación. Usted es una vieja cruel y resentida». Alfredo intentó calmarla, pero ella estaba fuera de sí. Se volvió hacia mí, y en sus ojos ya no había cálculo, solo odio puro. «Siempre nos has odiado, porque nunca fuimos como tú querías. Siempre has estado celosa de mí, de la vida que le di a tu hijo, una vida que tú nunca podrías haberle dado». Sus acusaciones, tan vacías y predecibles, rebotaron contra el muro de mi serenidad. La dejé gritar, la dejé vaciarse de todo su veneno. Era el último pataleo de una bestia acorralada, el reconocimiento de su propia derrota. Yo no respondí. Mi silencio, en ese momento, era más elocuente y más poderoso que cualquier palabra. Cuando el torrente de insultos de Patricia se agotó, Afonso intervino de nuevo, con una calma que la desarmó. «Dado que los hechos documentados en este anexo demuestran, sin lugar a duda, el incumplimiento total y absoluto de la condición de amparo y respeto filial», continuó, como si nada hubiera pasado, «la cláusula principal queda anulada. Por lo tanto, procedo a leer la disposición testamentaria alternativa». Alfredo levantó la cabeza, con una última y patética chispa de esperanza en la mirada. Quizás, después de todo, había algo para él. Afonso lo miró directamente y leyó la última frase, la que sellaba su destino para siempre. «En dicho caso, la totalidad de mi herencia será transferida a la Fundación Nuevos Comienzos, para la creación de un fondo de becas destinado a ayudar a madres solteras a financiar la educación superior de sus hijos». El golpe fue definitivo. No era solo que no heredaran nada, sino que mi fortuna iría a parar, precisamente, a mujeres que representaban todo lo que yo fui, a madres que luchaban solas como yo luché. Era la justicia poética en su máxima expresión. Les estaba negando mi legado para entregárselo a mujeres que sí lo valorarían, que entenderían el verdadero significado del sacrificio. Alfredo se derrumbó sobre la mesa, escondiendo el rostro entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos que no sabía si eran de arrepentimiento o de pura rabia por el dinero perdido. Patricia se quedó de pie, paralizada, con la boca abierta, como si hubiera visto a un fantasma, el fantasma de su futuro dorado, desvaneciéndose ante sus ojos. El doctor Afonso cerró la carpeta con un gesto suave y definitivo. «Creo que con esto queda todo aclarado», dijo poniéndose en pie. «Mi trabajo aquí ha terminado. Doña María Lucía, si me permite, la esperaré en el estudio para firmar el acta de esta reunión». Asentí, y él se retiró, dejándome a solas con los restos del naufragio de su ambición. La cena había terminado. El confrontamiento había llegado a su fin. En la mesa quedaban los platos a medio comer, las copas de vino a medio beber, y los sueños rotos de dos personas que habían creído que el desprecio sale gratis. Pero esa noche, en mi casa, bajo mis reglas, acababan de descubrir que el precio de la ingratitud es la pérdida absoluta de todo. Y esa era una deuda que ni todo el dinero del mundo podría volver a pagar. Se fueron sin decir una palabra más. Después de que Alfredo consiguiera controlar sus sollozos, se levantó con la mirada vacía, como un autómata. Patricia, cuya rabia se había consumido para dejar solo cenizas de humillación, lo tomó del brazo y lo arrastró fuera del comedor. No me miraron, no recogieron sus abrigos del vestíbulo, simplemente abrieron la puerta principal y se desvanecieron en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí el eco de sus sueños rotos. Verlos marcharse así, encogidos y derrotados, no me produjo placer, ni una sensación de victoria. Lo que sentí fue una profunda, inmensa y liberadora paz. Era el silencio que sigue al final de una larga tormenta. La puerta se cerró, y con ella se cerró el capítulo más doloroso de mi vida. Sabía, con una certeza absoluta, que nunca más volvería a verlos, y por primera vez, esa idea no me causaba dolor, sino alivio. La pérdida para ellos fue total y devastadora, mucho más allá de lo económico. Perdieron, por supuesto, la herencia que daban por sentada, la casa que ya sentían suya, la solución a sus problemas financieros. Se fueron de mi casa para enfrentarse solos a los acreedores, a la quiebra, al desmoronamiento de su mundo de apariencias. Pero su pérdida más grande fue simbólica.
Perdieron la última oportunidad de redención, la última conexión con un pasado de amor y sacrificio que habían despreciado. Salieron de mi casa despojados de su arrogancia, expuestos en su mezquindad ante una autoridad legal. Su humillación no fue pública en el sentido de los periódicos, pero fue profunda y personal, una herida en su ego de la que dudo que se recuperen jamás. Fueron sentenciados por su propia codicia, y la condena fue enfrentarse, por fin, a las consecuencias de sus actos. No hubo reconciliación. No podría haberla. El perdón es una cosa, pero la confianza es otra muy distinta, y ellos la habían pulverizado. El alejamiento se volvió definitivo, no por un acto de rencor de mi parte, sino como una consecuencia natural de sus elecciones. Hay lazos que, una vez rotos de una forma tan brutal, no pueden volver a unirse. Intentar reconstruir una relación con ellos habría sido una traición a mí misma, a la mujer fuerte e independiente que había emergido de las ruinas de su abandono. Aceptar su regreso a mi vida habría significado que su comportamiento, al final, no tenía consecuencias reales. Y la lección que yo quería impartir era, precisamente, que cada acto de desprecio, cada palabra de desdén, deja una cicatriz imborrable. Algunas heridas simplemente no están destinadas a sanar, sino a servir como recordatorio. Mi vida, después de esa noche, floreció de una manera que nunca creí posible. El peso de la magua, esa carga que había llevado sobre mis hombros durante 20 años, se desvaneció. Me sentí ligera, libre. Los días siguientes me dediqué a purificar mi casa de su recuerdo. Quité el polvo, abrí las ventanas para que entrara el aire fresco, puse música alegre. Mi hogar volvió a ser mi santuario, un espacio de paz y serenidad. Redescubrí pequeñas alegrías que el dolor había opacado. El sabor del café por la mañana, el calor del sol en mi piel, la belleza de una rosa abriéndose en mi jardín. Me reafirmé en mi independencia, no como una defensa contra la soledad, sino como una celebración de mi propia compañía. Me había liberado de la prisión de su recuerdo, y al hacerlo, me había encontrado a mí misma. Fiel a mi palabra, puse en marcha la creación de la Fundación Nuevos Comienzos. Con la ayuda del Dr. Afonso y un equipo de expertos, di forma a mi nuevo propósito. La fortuna que había construido, el legado de mi esposo y de mi propio esfuerzo, ahora tendría un destino noble. Cada beca concedida a una madre soltera para que su hijo o hija pudiera estudiar era una forma de reescribir mi propia historia, de transformar mis sacrificios pasados en oportunidades para el futuro de otros. Asistí a la primera ceremonia de entrega de becas y vi en los ojos de esas mujeres la misma mezcla de esperanza y determinación que yo había sentido tantos años atrás. En sus historias de lucha encontré un eco de la mía, y en su gratitud encontré una sanación mucho más profunda que la que cualquier disculpa de mi hijo podría haberme dado. Mi espíritu se transformó. La mujer serena pero melancólica que había sido, dio paso a una mujer genuinamente feliz. Comencé a viajar, a conocer esos lugares con los que solo había soñado, a través de mis libros. Hice nuevos amigos, personas que me valoraban por quién era, no por lo que tenía. Me uní a un club de lectura, a un grupo de jardinería. Mi vida se llenó de actividad, de risas, de conversaciones interesantes. Ya no era la viuda solitaria que esperaba una llamada que nunca llegaba. Era una mujer plena, dueña de su tiempo, de sus decisiones y de su felicidad. El vacío que la ausencia de mi hijo había dejado fue llenado, no por otra persona, sino por mí misma. Aprendí que el amor más importante, el que nunca te abandona, es el amor propio. El rompimiento fue, por tanto, definitivo. No hubo mediación, ni intentos posteriores de contacto por su parte. Supongo que la humillación fue demasiado grande. O quizás, simplemente, al desaparecer la posibilidad de obtener un beneficio económico, yo dejé de existir para ellos por completo. Y eso, lejos de entristecerme, me confirmó que había hecho lo correcto. Su interés nunca fue real, nunca fue por mí. Yo era un medio para un fin, y cuando el medio dejó de ser útil, simplemente lo descartaron.
Esta confirmación final fue el último clavo en el ataúd de cualquier duda que pudiera haber albergado. Mi decisión no fue un acto de crueldad, fue un acto de claridad, un acto de supervivencia emocional y de defensa de mi propia dignidad. Así, mi desquite no fue una venganza ruidosa, sino una justicia silenciosa y constructiva. Mientras ellos se enfrentaban a las ruinas de su vida materialista, yo construía un legado de esperanza. Mi historia, que podría haber terminado en la amargura de una anciana abandonada, se convirtió en una historia de superación, de renacimiento. Demostré, primero a mí misma y luego al mundo, que es posible transformar el dolor más profundo en una fuente de fortaleza y generosidad. El final de mi relación con mi hijo no fue el final de mi vida, fue el verdadero comienzo. Y en ese nuevo comienzo encontré una paz y un propósito que ninguna herencia podría haber comprado y que ninguna traición podría volver a quitarme. Al final, cuando las luces del drama se apagan y solo queda el silencio, una verdad simple permanece. El verdadero valor de una familia no se mide en propiedades, ni en cuentas bancarias, ni en el estatus social que se pueda aparentar. Esos son adornos frágiles, castillos de arena que el primer soplo de adversidad puede derribar. El verdadero cimiento, el único que perdura, se construye con ladrillos de respeto, con el cemento de la gratitud y con el calor de un amor que no pasa factura. Yo ofrecí esos materiales incondicionalmente, pero mi hijo y su esposa intentaron construir su vida sobre la arena movediza de la ambición, y al final se hundieron. Su historia es un recordatorio de que quien olvida sus raíces, quien desprecia la mano que lo alimentó, está condenado a vagar sin un verdadero hogar al que regresar, porque un hogar no son 4 paredes, sino el refugio del afecto sincero. He aprendido que la dignidad es un tesoro que debemos custodiar con más celo que cualquier fortuna. Durante años permití que la mía fuera pisoteada, creyendo que el amor incondicional de una madre significaba aguantarlo todo en silencio. Estaba equivocada. El amor, para ser sano, debe tener límites, y el primer límite es el respeto propio. Decir basta no fue un acto de venganza, sino el acto de amor más grande que pude hacer por mí misma. Fue reclamar mi derecho a ser tratada con la decencia que todo ser humano merece, especialmente de aquellos a quienes les hemos entregado la vida. Que mi historia sirva para que otras mujeres, otras madres, recuerden que su valor no reside en su capacidad de sacrificio, sino en su derecho inalienable a ser honradas y respetadas por quienes son, quienes abandonan sus orígenes por pura ambición, quienes cambian el amor genuino por el brillo falso del estatus, están destinados a perderlo todo, porque se quedan con el envoltorio, pero pierden el regalo, se quedan con la cáscara, pero pierden el fruto. Al final del camino, cuando la juventud se haya ido, el dinero se haya agotado y los amigos superficiales hayan desaparecido, se encontrarán en un palacio vacío, tiritando de un frío que ninguna calefacción puede mitigar, el frío de la soledad autoimpuesta. El amor y el respeto de una madre son un tesoro que el dinero no puede comprar, y una vez que se pierde por desprecio, no hay forma de recuperarlo. Es una riqueza del alma, y ellos, en su pobreza espiritual, eligieron la bancarrota. Espero que mi viaje, con sus valles de lágrimas y sus cimas de redención, les haya conmovido. Cada cicatriz que llevo cuenta una historia, y hoy he decidido compartirla con ustedes, no para exhibir mis heridas, sino para mostrar que es posible sanar, que es posible reconstruirse más fuerte y más sabia que antes. La vida, a veces, nos somete a pruebas de fuego, no para destruirnos, sino para forjar en nosotros un acero más resistente. Y la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino, a menudo de las formas más inesperadas y poéticas. No guarden rencor, pero nunca olviden el valor de su propia dignidad. Ámense lo suficiente como para saber cuándo es el momento de cerrar una puerta. No con odio, sino con la paz de saber que merecen algo mejor. Y ahora, me encantaría que compartieran este relato con alguien que necesite escucharlo, con alguien que quizás se sienta invisible o poco valorado. A veces,
Una historia es el espejo que necesitamos para ver nuestra propia fuerza reflejada. Gracias por acompañarme, por escucharme con el corazón abierto y por permitirme entrar en sus vidas. Si mi experiencia ha resonado en ustedes, si les ha dejado una semilla de reflexión, entonces mi dolor no habrá sido en vano, porque las historias más personales, cuando se comparten, se convierten en un legado universal de esperanza y fortaleza. Y ese, mis queridos amigos, es el único tesoro que verdaderamente importa.